tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Bien amigos, bienvenidos a un nuevo programa. Esto es Controversia. Estamos felices porque hoy tenemos un tema realmente interesante. Hablaremos sobre el espiritismo. Chicos, bienvenidos al programa. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? Qué alegres, qué alegría la de ustedes muchachos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Es un tema bastante antiguo, pero cada vez que uno empieza a buscar, a rebuscar más información, se va dando cuenta que en realidad es más actual de lo que creemos. Espiritismo. Empecemos hablando, por ejemplo, para empezar, mejor dicho, ¿qué interés podemos encontrar en nuestros amigos, en los medios de repente por lo oculto, por lo fantasmagórico, por lo extraño? Bueno, por las cuestiones de miedo, ¿no? A ver, ¿qué interés hay? De hecho, ahora yo creo que los medios de comunicación nos ayudan mucho para esto, ¿no? Porque siempre vemos películas relacionadas con esto, ¿no? Algo que no se ve, relacionados con temas de a veces de fantasmas, ¿no? Y muchas veces no sabemos realmente qué abarca toda la palabra espiritismo, ¿no? Ahora ahí también recordando en la historia a través de los años, pues mucho se dio énfasis, ¿no? En culturas antiguas en cuanto a espíritus, en cuanto a entes malignos, positivos, y de una u otra forma en nuestra cultura también se introdujo este tema, ¿no? Del espiritismo. Incluso si ya vamos por el lado histórico, vemos como al principio se basaban todas las culturas, ¿no? en la búsqueda del antiguo, en el estudio, quizá intentar contactar con los espíritus, no habían chamanes. Y después vemos como hay un periodo en el que todo eso se corta, se prohíbe completamente, está mal visto. Las religiones entran a tallar. Exacto, y después nuevamente otra vez hay una liberación de pensamiento y otra vez volvemos a buscar qué es lo que hay detrás de cada cosa. A ver, cuando decimos los espíritus... Así como eso, los espíritus. ¿Qué tipo de ideas se nos vienen a la cabeza? Son seres que no Almita. podemos verlos en su gran mayoría. Uno detrás tuyo ahorita, Yusara. El camarógrafo. ¿Cómo sabes? Espíritus del bosque. Siempre los Espíritus del relacionamos bosque. con cosas de miedo, ¿no? Uno habla de espíritus y habla cuestiones de miedo. ¿Por qué? ¿Por qué esa tendencia? Incluso no de miedo, incluso también podrían resultar como, bueno, como se dicen, espíritus protectores, ¿sabes? Algo relacionado, algo más místico, es como el alma, se podría decir, ¿no? Y también ahí entramos en qué concepto se tiene exactamente del alma. Pero igual da miedo, ¿no? Por ¿Te da ejemplo, miedo? Mira, por pero no ejemplo, lo conoces. en el caso de entendemos, por nosotros? ejemplo, que estamos hablando de los espíritus? Ahora, ¿qué entendemos? O sea, tenemos varias cosas. Tenemos, como sabemos, hemos visto en películas en todos lados, vemos, por ejemplo, espíritus malignos, también como ella dice, espíritus protectores, ¿de qué? No, que familiares, que también incluso hay algunos que dicen que ven los perritos, que, El de la que mi naturaleza, perrito la que naturaleza, murió, que exacto. la mascota. No, sabes, los que hemos ido de campamento, personalmente a mí me encanta ir de campamento. A mí también. Típico, en la noche con la fogatita, después de la música, tú empiezas a contar tus historias de miedo, Ay, Historias. ¿no? Y siempre se trata sobre el abuelo de alguien que falleció. O sea, siempre relacionamos lo que tiene que ver espíritus con muertos, ¿sí o no? sí. Ahora, ¿por qué ese interés? O sea, personalmente podríamos decir, no me gusta tener miedo, pero me gusta saber del tema. O sea, ¿será que hoy en día, de alguna manera, los jóvenes en general tenemos cierto interés por lo que es oculto? Tal vez que como jóvenes somos bastante curiosos, ¿no? Siempre vemos algo Llama la que atención. no conocemos y... ¿Pero qué habrá más allá, no? A ver, hay que ver más un poquito. Vamos por allá, que ahí no se puede ir. Siempre ¿no? queremos sobrepasar Siempre el límite, por Hay así algo, decirlo. ¿no? Que nos mueve. Más que sobrepasar el límite, es como la adrenalina que puede producir estar al límite justamente en el borde y no caerte, pero al mismo tiempo hacer como si te caes. Es Mira, mantenerte allí haciendo malabares. justo ese aspecto que estamos hablando de que no, que vamos a ver algo así, espíritus, ¿no? O sea, que lo que hemos oído desde hace tiempo. Entonces, ese mismo concepto lo queremos llevar a nosotros, o sea, como que ¿qué será esos espíritus? O sea, hay algo raro aquí, o sea, hay que ver. Y sabes No, que no, es eso. típico. Tú empiezas a contar historias de miedo o historias de terror y cuando se se terminó escucha la un historia, todo lo que suena dice, uy, Silencio. Uy, Ahora. me sigue, me Eso sigue. quería me sigue. comentar. Mira, Las otro sombras, punto ¿no? es ahí, por ejemplo, que obviamente si estamos en una fogata y nos cuentan, es porque supuestamente le pasó a alguien. O sea, una persona tuvo que haber tenido una experiencia sobrenatural para que pueda luego haber todo esta cadena, ¿no? De información, Y ahí tú de dices, historias, ¿me puede de pasar a mí? cuentos. Sí, y se torna, y lo que
aparentemente era irreal, ya se torna real, ¿no? Y ahí es donde Y- causa el mayor temor. Y quizá te predispones tú también a poder ver, ¿no? Como que te rodeas de personas que dicen que son sensibles a según qué clase de... Miren, hay algo que también tenemos que mencionar y es que hay movimientos espiritistas definidos. O sea, así como tú dices, yo soy cristiano, yo soy budista, yo soy hinduista, yo soy islámico, musulmán, etcétera, también hay personas que tienen la creencia religiosa, vamos a colocarlo así, soy espiritista. Y la manera como entienden las cosas, como ven las cosas, es diferente de repente a lo que en el mundo cristiano se conoce. ¿Qué podemos de repente mencionar sobre los movimientos espiritistas a lo largo del tiempo? Bueno, ahora que me has hecho recordar hablando de los movimientos, hay un libro que posiblemente muchos de nuestros televidentes hayan leído, que es este Viaje a lo Sobrenatural, en donde aquí el autor pues cuenta su travesía a través de este mundo, de estos movimientos, de un movimiento espiritista, ¿no? Y la manera en cómo él salió. Entonces, a través de los años siempre, no solamente en la historia, sino que eso también se trasladó a nuestros medios de comunicación, ¿no? El hecho de que siempre tiene que haber magia, algo oculto, para que pueda llevarse a cabo, no sé, algo bueno. Para que sea algo malo. interesante, ¿no? Mire, y ese mismo concepto lo encontramos en lo que eran los egipcios. Ellos veían bastante este aspecto de, también aparte de, tenían sus dioses, que se Ra, que se no sé qué, Osiris. Ellos tenían también este concepto de que existía un mundo espiritual. Y vemos que a lo largo de los tiempos ellos creo que eran los que más intentaban ellos- comunicarse con En esto de eso, los por ejemplo, en espíritus. el caso de los egipcios, ellos construían o trataban de planificar su vida después de la muerte, ¿no? Entonces, cuando los enterraban tenían pues un ritual y tenían una manera específica de cómo poner Y sus sabes, no hay que irse órganos. tan lejos. Aquí en Latinoamérica tenemos Los incas. un sinnúmero de culturas en todos los países, ¿verdad? En todos los países en Latinoamérica que se celebraba o celebran, bueno, celebraban, ¿no? De repente hoy día no podríamos generalizar, pero celebraban de alguna manera un ritual del pase del mundo físico, del mundo que se ve al mundo espiritual, a un mundo superior. Ahora, hay un punto interesante que necesitamos hablar aquí, porque si bien es cierto, uy, los fantasmas, qué miedo y todo lo que tú quieras, hay un punto importante, porque de alguna manera dentro de nuestra concepción en la sociedad moderna existe un grupo de espíritus buenos y un grupo de espíritus malos, ¿no? El espíritu bueno es el que me cuida, mi abuelito que falleció, mi mejor amigo que murió de cáncer, y el espíritu malo es aquel que busca hacer mal, o sea, como siempre, sopesamos siempre ambos sentidos. ¿Cuál podría ser de repente alguno de los intereses, vamos a colocar así, que pueden llevarnos a nosotros al mundo espiritual? O sea, ¿por qué muchas veces nosotros nos interesamos en el mundo espiritual? ¿Se han preguntado? Tal vez porque en unos casos hay personas que tienen parientes que ya fallecieron, que los extrañan mucho y de alguna forma quieren hacerse la idea de que él realmente está ahí, a su costado, Es una está forma que de lo cuida u- o que de está uno sentirse bien en bien. algún otro lado que no sea aquí en la tierra. Quizás es una forma de intentar no olvidarse de esa persona. sino Esa más bien- frasecita, pasó a mejor vida, Claro. ¿no? Como Siempre que dando a entender que aquí es una desgracia. Aquí Que fue ya algo ya horrible va a que estar pasó. bien. Y realmente uno nunca sabe, ¿no? Porque, o sea, va arriba, abajo, ¿quién determina esto, no? Claro, quizás un poco oyendo por lo que tú dices, pero profundizando un poco más, es la incertidumbre realmente de no saber qué hay, o sea, qué hay más allá, la incertidumbre de saber si quienes se fueron teóricamente al más allá están bien, están mal. Y de repente es más bien el miedo mío, ¿no? Cuando yo muera, ¿a dónde me voy? Exacto. ¿Qué sucede? O sea, Y ese- la y- simple idea, Ese más Necesitas allá saber, donde- exacto, no, ¿Qué más tan allá es? de repente es más acá. De repente ¿no? más acá, ¿no? O sea, Estamos hablando de- ese miedo de repente de desaparecer, de ser olvidado, es un miedo que, Eso, que el a miedo- todos nos va a inundar en algún momento. Y Incluso justamente hay, si hay vemos- veces aspectos que, por ejemplo, decimos, no, es que todavía no descansa porque se le ha olvidado hacer algo acá. Tiene que ser algo importante. Claro, No, pero- Y siguiendo un Sí. poco a lo que hablamos hace un rato de las culturas, vemos como, por ejemplo, los egipcios hacían construcciones. Aquí también se hacían construcciones que tenían cierto trasfondo religioso relacionado con los espíritus, porque tenemos miedo a ser olvidados. Es decir, acabo nuestra vida aquí y ya solamente es eso. Pero No quiero ahora algo ta- más, quiero Eso trascender. También hay hay un libro que se llama Desde mi cielo, que también es una película actualmente, espiritista, en donde creo. tratan que Es podría ser espiritista. que no pueden ir, en la historia todavía no puede ir al paraíso, por decir así, mientras no termine algo aquí en la tierra. ¿Será que eso es lo que es la Pero idea? hay gente más racional y que también puede decir, ¿no? Simplemente, ¿cómo va a estar creyendo en espíritus? O sea, ¿hasta qué punto esto ha sido comprobado por la ciencia? Oye, mira, qué pregunta tan interesante. ¿Sabes?
Hay diversos estudios existen- científicos que hablan sobre el tema. Por ejemplo, Ciencias paranormales. se les exacto, conoce. las ciencias paranormales, Incluso pseudociencias. hay Y- ¿cómo y- se llama? Hay programas de televisión que Exacto, y trabajan. cada vez más hay, o sea, la ciencia también se preocupa de ver qué de verdad hay en esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos el estudio que se hizo a los cuerpos, pesaba un cuerpo bueno, un cuerpo de un moribundo, y después cuando moría lo volvían a pesar, ¿no? Y veían que había una cierta diferencia de masa y decían que quizá esta diferencia de peso es el peso del alma, El alma que abandona el cuerpo O sea, cuando así se el va. gordito Sino cámaras supera algo. especiales que detectaban lo que es El movimiento, exacto. el Tengo una gran alma calor, yo. El calor. y de esa manera Tenemos supuestamente Vemos que ya la ciencia como que se identificaba. empieza a meter un poco Se más. mete, ¿no? Mira, es que de repente esto sucede porque realmente es un tema que ha empezado a apasionar personas. Lo escuchamos en la música, hay música que tiene un Bastante, contexto espiritista bastante. bastante fuerte. Encontramos películas, ni qué hablar, encontramos libros, encontramos muchas veces el propio interés nuestro de querer saber qué hay con lo que no veo, ¿no? La típica, ¿no? ¿Aló? ¿Alguien está allí? ¿Me escuchas? O diciendo Y un poco esto- lo que decía Hola. Yusara con lo el libro aquel Desde mi cielo, ¿no? Quizá el querer dar un final feliz a toda la situación, ¿no? A lo mejor yo tuve un ser querido que falleció en una situación inoportuna y yo no estoy, o sea, me queda la encrucijada, entonces vamos a darle un final feliz, vamos a intentar contactar con esa persona para saber que todo ocurrió así, que va a seguir cuidando de mí, que ¿Y no hasta, estoy... ¿Y hasta qué punto esto es realmente bueno? O sea, ¿hasta qué punto yo puedo ir y meterme en todo lo que es espiritista? Porque es bueno esto, es malo. Y sabes qué es lo curioso, que de repente no estamos identificando ciertos rituales espiritistas hoy en día aceptados muchas veces dentro del mundo cristiano inclusive, porque no les llamamos como tales, les decimos otra cosa. Por ejemplo, ¿no? Se acerca, qué sé yo, el mes de noviembre, 31 de octubre, o sea, fechas en las cuales se conmemora a los muertos. Los muertos. ¿Y qué se hace? Se les hace su comidita, al menos en algunos lugares en Sí, en algunos Latinoamérica lugares es se así, les hace ¿no? una comida, se les deja de Es un altar. Les también, lleva en sus México. cosas, lo dejas en la noche, vuelves al siguiente día, no hay nada. Ahí los guardianes de cementerio son los más felices, ¿Qué pasó? porque se van recolectando todos los regalitos, o sea, ven más o menos lo que explicamos. De repente en nuestra sociedad y de repente ustedes en casa estamos muy arraigados en rituales espiritistas, estamos muy interesados en el tema de lo espiritual, de lo que no se puede ver, en el bien y el mal, en ese conflicto que puede haber, y puede ser que estemos confundiendo un poquito las cosas. Esto es Controversia. Hoy estamos conversando sobre el espiritismo. Ustedes no se muevan, regresamos después de un corte. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien amigos, estamos de regreso, esto es Controversia, temporada de verano, y estamos hablando justamente sobre el espiritismo. Si ustedes tienen alguna opinión, de repente alguna historia, vamos a decirlo así, ¿no? que quieran compartir con nosotros sobre este tema, recuerden que lo pueden hacer a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Chicos, ¿ya les empezó a dar miedo todavía? No, todavía. Es porque, porque es algo porque hay, está atrás. Porque es de porque día. hay luz. ¿Se han dado cuenta que siempre, bueno, no pongámoslo siempre, ¿no? De repente hay alguien que no, pero la Por lo mayoría de general. veces siempre nos ponemos a hablar de cosas de miedo, cosas de terror cuando está oscuro? Mira, se presta, hablando ¿no? de El eso, ambiente favorece. Cada sí, situación y tiene por como ejemplo, ambiente. en lugares alejados de la ciudad, ¿no? En donde todavía, digamos, no llega, o la luz no está muy presente en noche. Entonces es un lugar donde hay mayor historias, mayor producción de este tipo de historias, ¿no? Con espíritus. Será por la oscuridad, porque la oscuridad siempre tiene que ver, ¿no? Será Mira, la y si es en la oscuridad, ¿será que es malo? Miren, ¿Por qué no puede ser en la luz? Miren, hay algo Porque si es en interesante, la luz no da miedo. hay algo interesante que no Es malo. mencionamos. ¿Pero por qué? Ya empezaron, tranquilos muchachos, tranquilos. No hagan caso a esa vocecita, tranquilo con sus espíritus. Hay algunos puntos que de repente quedaron medio sueltos en el bloque anterior y vamos a contestar también con el especialista. Dentro de la filosofía griega, por ejemplo, dentro del mundo dual, dentro de ese tipo de filosofía, se habla siempre de la parte física y de la parte espiritual, el mundo real y el supermundo, ¿no? Ahora,
nosotros podemos ver dentro de la Biblia, por decirlo así, un contexto mucho mayor. La Biblia no niega la existencia de espíritus, ¿o sí? No, no lo niega. A ver, hablemos un poquito sobre qué tipo de conflicto describe la Biblia. O sea, Pablo dice, por ejemplo, no, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. o sea, Potestades del espíritu. como que nos coloca a una situación media complicada, como nos dice, cuidado, ahí están los espíritus chabacanos, pónganse en Chacarreros. orden, los chacarreros están Otro sueltos, dato. ¿no? O sea, Soy Amite. hablemos un poquito sobre eso, ¿no? ¿Qué nos cuenta la Biblia sobre este conflicto cósmico entre el bien y el mal? De hecho, siempre vemos en la Biblia esto, ¿no? O sea, es bien marcado siempre el hecho de que hay siempre un lado bueno y siempre hay un lado malo, ¿no? Y la Biblia tampoco es ajena a los espíritus, porque para comenzar siempre vemos la palabra espíritu de alguna otra forma, ¿no? Para empezar, existe un Espíritu Santo. También, de todas maneras. Y hay ejemplos marcados, ¿no? Ahorita se me ocurre cuando Saúl fue a visitar esa hechicera, ¿no? Y se le apareció un espíritu. La bruja de Endor. Exacto, eso Ajá. es justamente lo que decía. Y venía, ¿no? Y él interactuó, ¿no? Interactúa. Hay un diálogo ahí ¿y qué es es eso? muy ¿Es un curioso. fantasma? ¿Es un espíritu? Es muy curioso el episodio de la bruja de Endor porque, o sea, es un espíritu que imita al espíritu de Samuel. Y que es capaz de predecir parte de lo que va a ser el futuro, de decirle su presente, es decir, conoce ya la situación y al mismo tiempo lo más curioso es que es capaz de imitar su voz. O sea, ¿hasta qué punto puede mimetizarse este espíritu, no? Entonces, hay un espíritu, ya tenemos una parte del mal. La Biblia no niega la existencia abierta de una fuerza No, pero saben también, oscura. la Biblia menciona otra palabrita, demonios. Lado oscuro. Exacto. Y cuando uno habla de demonios, Uy. También un menciona- momentito, también menciona- estamos hablando de espíritus, Ese no de otro demonios. level. Pero la Biblia habla de entes espirituales malignos, también denominados demonios. Por ejemplo, encontramos el episodio, ¿verdad? Ya me gustó tu Los palabrita, gadarenos. de los gadarenos. Ah, claro. Y los manda. Legión, porque somos Legión. muchos los que controlamos esto. Eso da mucho más miedo que dentro de una persona puedan No haber... solamente hay uno, sino muchos. Y ahí también entra el conflicto porque también la Biblia habla de ángeles. Y es más o menos que relacionamos el hecho de demonios, malo, ángeles buenos, y hay como que, ¿se podría decir una batalla? Incluso en la Biblia tenemos un episodio que habla cuando fue la muerte de Moisés. Tenemos el escrito de que habían La lucha. tanto huestes del mal como huestes del bien Judas nos dice lo luchando, siguiente. Ajá. luchando por el cuerpo, ¿no? por el Cuerpo. cuerpo, exacto. Y también vemos que en el episodio en el que Jesús muere durante todo el sábado, habían huestes del mal custodiando también la tumba de Jesús esperando que no viniera para que no resucitara. Y es que ¿será que hay concilios así? O sea, concilios donde se reúnen ángeles buenos o entidades buenas y también entidades malas. Porque En Job, se me por viene acá a ejemplo. la mente eso, En Job. Job. Por ejemplo, cuando Hacen todo un ahí dice que concilio. está en una consejo. discusión, ¿no? Más o menos así. No, así no. Aunque- Está- Sí, no, Era sí, una no, pues, en discusión eso- y ¿Será de que- pronto se apareció Satanás, ¿no? Y vino y aunque empieza un en diálogo. el contexto de Job estamos hablando un congreso de los seres creados en el mundo, también de repente la pregunta puede ser, ¿no? ¿Ese concilio era de entes físicos o era de entes espirituales? Porque si Satanás estaba ahí y nosotros no podemos ver a Satanás, entonces de repente era una cuestión espiritual. Ahora, sumado a algo, la Biblia nos dice que Dios es espíritu. Entonces, ¿hasta qué grado o hasta qué punto está bien decir yo adoro al espíritu? O sea, a Dios, porque Dios es espíritu, no lo puedo ver. Incluso, mira, empiezas tú a hablar ya de un mundo espiritual, ¿no? Y a lo mejor empezamos a tener esta filosofía dualista de realmente existe un mundo físico y existe otro mundo espiritual. ¿Y qué pasa? A lo mejor yo muero y mi parte física queda aquí, mi parte espiritual va allí y sigue existiendo en el mundo espiritual. ¿Realmente ocurre esto así? ¿Será que tenemos que definir muy bien lo que es espiritismo y a qué conlleva esto? Porque si recordamos también, podemos ver que parte del hecho de nosotros poder tener contacto, entre comillas, con un ente espiritual, es el hecho que nosotros buscamos. Por ejemplo, hay ese tipo de juegos, por ejemplo, como la Ouija, en el La cual Ouija. uno está en búsqueda de lo De más entrar allá. de chatear con el... Claro, Con- porque si una Face parte to de face, ti, si una parte de ti sigue directamente. sobreviviendo en forma de espíritu, entonces todavía puedes mantener contacto con esa Claro. parte, ¿no? Si tus seres queridos fallecieron, pero su parte espiritual sigue existiendo, entonces a lo mejor yo puedo seguir manteniendo contacto y tenemos una relación eterna. Sabes, por hay un siempre. estudio que muestra que la edad en la cual los jóvenes tienen, no digamos mayor contacto, pero un mayor interés en las ciencias ocultas es justamente la época universitaria, ¿no? Y esta es una cifra La que universidad es una cosa de realmente nos locos. tiene que hacer preguntar, porque en la universidad una característica de los que estudiamos es que cuestionamos todo.
Todo cuestionamos. Eso es lo que nos hace estudiantes y Claro. lo que nos hace buenos estudiantes, el cuestionar todo. Entonces, al cuestionar todo, pues obviamente yo puedo entender que debe haber algo más que, ¿no? Y de repente las antiguas culturas, las culturas que ya pasaron o culturas que inclusive han trascendido hasta el momento de hoy, pueden tener su concepción de algo que yo ya entiendo, ¿no? Por ejemplo, culturas que hasta ahora, al menos en ciertos lugares de la cordillera de los Andes, todavía encuentras personas pagando tributo a la tierra, pagando la tributo Pachamama. al sol, ¿no? Cuidándose de ciertos espíritus. O sea, si de alguna u otra manera lo ves, este tema de espíritus no es tan alocado como uno puede pensar, porque lo va a encontrar en la Biblia. Y no es ajeno a nosotros, porque en nuestro diario vivir, de alguna u otra forma, siempre mezclamos alguna frase, algún dicho, o en algún momento del día vamos a mencionar algo relacionado con el espiritismo. Hay gente que dice que el espiritismo es una ciencia. Llega a definirlo como una En ciencia. realidad el Pseudociencia. espiritismo en algunos lugares del mundo es considerado una religión. Porque nuevamente hablemos, el cristianismo puede ser también visto como espiritista. A ver, les explico, ¿no? Por ejemplo, adoramos a alguien que no vemos. Pedimos que nos bendiga a alguien que nadie ve, Nadie ve. En ¿no? nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Suplicamos la presencia de un Espíritu Santo que nos acompañe y que nos bendiga, Trabajen nosotros. ¿no? Hablamos de ángeles, hablamos de espíritus que nos acompañan, espíritus que nos cuidan. O sea, ¿qué de malo habría pensar de que yo también puedo convertirme en espíritu? ¿No? Hay ciertas corrientes cristianas que dicen que cuando una persona muere pasa a ser un ángel. ¿Y qué es un ángel? Es un espíritu. Y de repente la misma idea de muerte, de perder, de borrarse, ¿no? O sea, de dejar de existir es tan fuerte, puede chocar a alguien a tal punto que creer en un mundo espiritual, que viene algo mejor, que yo voy a seguir existiendo, aunque no en forma visible, ¿verdad? Me va a permitir a mí no ser olvidado, a seguir en un lugar sin en realidad Y seguir es que en es el mismo mucho más lugar. fácil creer eso que vas a morir y ya, listo, dejas de existir totalmente. Es una solución, ¿no? Puede tomarse como una solución, es una salida al hecho de pensar de que hay algo mejor que me está esperando, ¿no? Que no simplemente era esta vida, sino que allá voy a poder seguir siendo algo. Entonces, de alguna Ahora, forma se convierte en una salida. ¿Qué hay, E incluso qué hay esto- con esto de, por ejemplo, la reencarnación? Que era, por ejemplo, de esta, por ejemplo, También es un espíritus de concepto una espiritista. persona que cuando moría se convertía en animal y reencarnaba en un animal, o el espíritu de un animal y se reencarnaba y se convertía en un Y humano. sabes, este tipo de pensamiento muchas veces está ligado a lo siguiente, ¿no? Que el cuerpo es solo un envase, lo que es duradero y eterno es el espíritu, ¿no? Entonces el Exacto. espíritu sale y puede cambiar de envase, puede ser una persona, puede ser en esta vida ser un hombre, la otra vida un gato, la siguiente vida una mujer, puede ser un árbol, o sea, ¿hasta qué punto este tipo de pensamiento puede ser real? Porque de alguna manera lo que todo esto apunta es lo siguiente, no quiero dejar de existir. No quiero simplemente desvanecerme en la historia, no quiero desvanecerme en el tiempo, quiero permanecer. Si muero, quiero saber que voy a acompañar a mi esposa, a mis hijos, cuidándolos, aunque ya no esté aquí. Si muero, quiero saber que voy a regresar a una mejor vida, que ya si esta vida fue un desbande, me fue mal, quiero regresar como un ave, quiero regresar como una planta, o sea, Como mi animal favorito. exactamente, como Y- que de alguna manera estamos muy metidos en el hecho de que si lo que ahora tengo no me satisface, yo espero que cuando... En el futuro mejorará. exactamente. Y hay que hacer una acotación importante, y es que la mayoría de los principios del espiritismo están basados en nada más y nada menos que en la Biblia. Es decir, y como tú decías, ¿no? El cristianismo podría entenderse a lo mejor como un pseudo-espiritismo también porque creemos y vemos en algo que no. Y también decíamos hace un momento que quizá todo esta necesidad de trascendencia, de no dejar ir a las personas que ya se fueron, quizá un fallo en el proceso de duelo, es por debilidad. ¿Y hasta qué punto se podría cuestionar que ciertas creencias que están en la Biblia, que por ejemplo nos hablan de una vida eterna en el futuro, ya sea a corto plazo, ya inmediata, o a largo plazo, en un segundo momento quizá, serían también producto de la debilidad quizá? O tal vez es un asunto de la mente todo esto, porque hay personas que dicen haber visto espíritu, bueno, haber sentido la presencia de un espíritu. Entonces, ¿tendrá que ver algo ahí la mente o en realidad se Algo presenta? psicológico. O es que Cosa- solamente es no. si sentimos o no sentimos y cuán emocional es este asunto, Exacto, porque ¿qué pasa? A lo mejor somos demasiado emocionales y no queremos dejar ir, o Somos muy hasta qué punto hay que susceptibles. empezar a ser racionales.
Miren, queridos amigos, tenemos varias preguntas. Nosotros estamos con el tiempo, tenemos que irnos a un corte. Si ustedes tienen algo que comentar en el tema, recuerden que lo pueden hacer a través de las redes sociales. Vamos a irnos a un pequeño corte, a una pausa, y vamos a regresar en el siguiente bloque ya con nuestro invitado que nos va a ayudar a aclarar nuestras dudas. No se muevan, volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, amigos, estamos de regreso. Esta es Controversia, temporada de verano, con este tema tan especial que es el espiritismo. Y para hablar sobre este tema ya está con nosotros nuestro invitado, el licenciado Jesús Zanco, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias, de verdad, y bueno, muy contento de estar con ustedes una vez más y poder aprender y dialogar sobre un tema tan interesante como lo es el espiritismo. Empecemos hablando sobre este interés por lo oculto. ¿Por qué esta curiosidad? Podríamos de repente hacer mención al hecho como que si lo que vemos no basta de alguna manera. ¿Por qué de repente muchas veces es justificable el deseo de saber qué hay más allá? Yo creo que es parte de del ser humano, que querer saber el futuro, querer conocer también si es que existe un mundo paralelo al que nosotros podemos percibir. O sea, vale decir, el mundo visible, pero existe un mundo que está así, paralelo a este, pero que no se puede percibir, un mundo etéreo, un mundo espiritual, en el cual existen personas también, seres. La otra inquietud es, ¿podemos comunicarnos con ellos? Esto ha llevado a través de la historia a siempre tener a que el ser humano siempre tenga esa curiosidad por ello, por lo desconocido. Cuando hablamos ya netamente del espiritismo, ¿qué concepciones generales hay en la sociedad? ¿Es un tema tabú? ¿Es un tema abierto? ¿Cómo podemos percibir de repente en el día a día el tema de lo espiritual, de lo espíritu? Bueno, espiritismo tiene que ver con la doctrina de los espíritus. De repente, quien comenzó a sistematizar todo ello, este tema del espiritismo, estamos hablando de un tal Allan Kardec, que más o menos en los años 1800 comienza a establecer los parámetros y las bases cómo poder comunicarse con los espíritus. A la vez también el espiritismo en sí se centra bajo una doctrina que es el comunicarse con los muertos. Me parece que esa es una base para lo que es el espiritismo. Junto a ello está el hecho que existe un mundo que es paralelo al nuestro, donde están seres, sea demonios, o sea también personas que vivieron y que ya no se encuentran ahora en el mundo corpóreo, con los cuales podemos comunicarnos y ellos nos pueden adoctrinar, enseñar sobre ese mundo que para nosotros ahora es desconocido. Basado en ello se sitúa el espiritismo. Y desde el año, 1848, si es que queremos dar una fecha, este tema se hace más abierto. Entonces ya no es un tabú. Hasta antes de 1848, es un tabú, eso es algo intocable, peligroso, satánico. Y de allí en adelante el mundo abre sus ojos y dice, no, esto es algo que podemos investigar como ciencia, ya como filosofía, y se va tornando cada vez más común, hasta la sociedad en la cual vivimos ahora. ¿Y en qué se basarían más o menos los estudios científicos, pseudocientíficos que intentan racionalizar el espiritismo? Bueno, contar de repente una experiencia que tal vez alguno de ustedes haya oído acerca de las hermanas Fox, que eran un par de niñas que vivían en Estados Unidos, New York específicamente, en Haydenville. Y allí ellas, de aproximadamente 10 años de edad, comenzaron a oír golpes extraños en casa, mayormente en la noche. Bueno, esos golpes se daban constantemente. Al cabo de unos meses, estas niñas comenzaron a tratar de conversar con quién es el que está haciendo esos golpes. Al inicio creían de que era una broma, pero luego, como se hacía constantemente y ellas tenían esa curiosidad por saber qué era aquello, comenzaron a hacerle preguntas y a poder tratar de buscar una especie de sistema de comunicación.
2 golpes es sí, 1 golpe es no, etcétera. Y de esa manera entonces comenzaron a ver la comunicación entre ellas y ese espíritu. Y pues los datos que daba eran exactos. Preguntas sobre quién era aquel, a la vez también cuántos hijos tenía la madre de esa niña, preguntas sobre otras personas que también oyeron y vieron ello. Entonces hicieron de esto pues algo realmente sorprendente y que la ciencia comenzó a estudiar por aproximadamente varios años, al punto de no encontrar respuesta y decir esto es algo real. Pero tenemos, por ejemplo, registros fotográficos o de sonido de que podrían probar la existencia de espíritus que se mueven entre nosotros. Bueno, en aquel tiempo aún no. O sea, en aquel tiempo todavía no se presenta ello. Ya en el siglo XX, ya encontramos diversas imágenes por allí que aparecen y que de una manera u otra no dejan de ser más que, bueno, esto es lo que yo he podido tomar, esto es una opinión particular y nos deja ahí entre dudas, si sí o si no. Hay algo que me gustaría que de repente pudiéramos ahondar, y es que si bien es cierto el movimiento espiritista como tal, hoy movimiento respetado, inclusive en varios países, un movimiento que de alguna manera es como una religión para muchas personas, empieza justamente más o menos a mediados de 1800, no se encuentra allí el inicio del espiritismo como tal, ¿no? Se ve en religiones, en culturas antiguas. Ahora, ¿qué tan lejos o cuánto tiempo nos viene acompañando el tema de los espíritus en la historia humana? Bueno, realmente allí sí es curioso, pero casi todas las culturas tenían dentro de sus creencias el hecho de poderse comunicar con los muertos, casi todas. ¿Qué de especial hacía esto, esta comunicación con otros seres? Claro, el comunicarse con ellos hacía de que esas personas pudiesen tener datos, pudiesen como tener... que buscaban guía. Ya, también. Entonces, datos y a la vez también te adoctrinaban y te ampliaban. El hecho de que tú puedas conversar con una persona que ya había muerto, entonces ampliaba tu perspectiva, tu misma cosmovisión de las cosas. Y podías tú tener conocimiento de cosas que no veías y que la otra persona que estaba en otra área podía ver. Entonces tu conocimiento crecía. Ahora, Pastor, usted mencionaba que en el caso de las hermanas Fox, por ejemplo, se podría llamar espíritu, las buscó a ellas. Así es. Es decir, ¿hasta qué punto nosotros podemos buscar a través del espíritu o es que ellos también pueden buscarnos a nosotros de manera individual? Es interesante que en la entrevista se le hace la pregunta al espíritu, ¿no? Las hermanas Fox hacen la pregunta bajo ese sistema, si sí o no, si gustaría conversar a través de esos raps, que son golpes, a través de esos golpes con otras personas, o quería solamente conversar con ellas. Y ese espíritu mencionó que sí, que quería conversar con otros, y no solamente fueron ellas, fueron una gran cantidad de personas que estaban reunidas en la casa de los Fox, allí en Hinesville, y comunicándose, y los golpes eran oídos por todos ellos. Entonces, podemos decir que la sociedad tiene una necesidad de buscar este lado espiritual. La sociedad, y quizá podríamos avanzar un paso más, también estos o aquello que aquellos entes también quieren comunicarse. O sea, pero entonces, ¿acepta usted abiertamente que sí que hay entes que quieren comunicarse con nosotros? Por lo menos hay varias experiencias. Yo les puedo mencionar que sí, no solamente... Fox es el inicio. Estamos hablando de hace más de 150 años. El caso de actuales... abiertamente hay una mayor comunicación. Sí. Por ejemplo, ¿qué tan malo resultaría que yo intente comunicarme con un espíritu? Porque si a lo mejor yo estoy intentando contactar con un espíritu bueno, no estoy yendo por el camino equivocado. Tal vez la inquietud sería cómo poder determinar si eso es bueno o malo, porque de repente aparentemente puede ser bueno, pero en el fondo puede ser malo. O sea, vuelvo al punto, necesitamos un parámetro, alguien que nos diga, mira, te parece bueno, pero es malo. Entonces, la sociedad no nos va a dar ello. Aunque yo esté intentando contactar con un espíritu bueno. Claro, aparentemente puede ser bueno.
puede en un inicio ser bueno y al final, tú no sabes más adelante si eso te puede causar unos problemas Ciertos en tu problemas. persona. Claro. Entonces necesitas un parámetro, alguien que te pueda decir. ¿Será que ahí también tiene que ver la intención? Porque, por ejemplo, en los casos en los que se juega la Ouija, uno busca contactarse con alguien, con un espíritu Familiar. bueno, que es un familiar. Exacto. Entonces, ¿será que tiene que ver ahí lo que es mi intención? La intención, ¿por qué quiero yo contactarme con un espíritu? Porque puede ser, tal vez quiero lo desconocido y me contacto con uno Y malo. para completar la pregunta de Yosara, ¿es posible yo contactar con un espíritu de un familiar? Es decir, ¿realmente existe el espíritu del familiar muerto o podría ser a lo mejor un disfraz que utiliza un espíritu malo en forma de familiar? Mire, estamos complicando las cosas bastante. Y hay que poner una Así es, Wendy, cosa a la ¿qué vez. pasa? Así que vamos con una pregunta, pastor, ahorita, y vamos a hablar en el siguiente bloque ampliamente de la pregunta de Wendy. Para ir cerrando un poquito la conversación aquí y trasladarnos de repente en la búsqueda de respuestas, ya que hay un tipo de contacto espiritista. ¿Será que hoy en día la radio, la televisión, la música, los medios, etcétera, nos bombardean de espiritismo? Ahora, ¿por qué pregunto esto? ¿Será que de repente hoy en día encontramos rituales o actividades espiritistas que son tomadas como cosas normales, cosas aceptables? Sí, es cierto. Rituales como, por ejemplo, el poder hacer una sesión medium, o sea, desde hace ya más o menos 30 años, ya es común, es como jugar a la Ouija, es un juego, o sea, y vas a encontrar, es jugar. O sea, de allí los fanáticos que no, eso está malo, etcétera. No, por lo menos los medios de comunicación nos están enfatizando ello. Música que apunta directamente a eso, de personas que tienen experiencia en ello y que crecieron y que se hacen de mente más abierta, más amplia y que van desarrollando también sus conocimientos y su área espiritual, vamos a llamarle así. Films, como también programas, muestran de que esto es algo inofensivo, es algo bueno que cada uno puede experimentar libremente. Por lo menos la sociedad nos está presentando ese cuadro de lo que es el espiritismo. Bueno, con todo lo que estamos conversando, vamos colocando las bases para empezar a contestar preguntas un poco más difíciles, ¿no? Como la de Wendy. ¿Podemos realmente conocer a un ente espiritual? ¿Podemos contactarnos con algún familiar muerto o de repente con alguna persona o algún personaje muy famoso del pasado para que nos ayude ahora en el presente? Vamos a irnos a una pequeña pausa y regresamos con más. Esto es Controversia, temporada de verano, el último episodio, ya regresamos. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Controversia, estamos tratando el tema del espiritismo y estamos en el último bloque ya del programa y el último bloque también de la temporada. Estábamos hablando en el bloque anterior de algunos puntos interesantes sobre el espiritismo y quedó una pregunta al aire, ¿no? Wendy hizo una pregunta con lo cual queremos empezar. ¿Es posible contactar el espíritu de alguien, sea un familiar, sea de repente algún personaje famoso que ya murió, para que con su sabiduría, con todo lo que han conocido, puedan ayudarnos ahora? Bueno, desde la perspectiva bíblica, Eclesiastés 9, 5 y 6 nos mencionan que los muertos nada saben. O sea, su amor, su odio, todo ello feneció ya, acabó ya. De manera de que si una persona intenta comunicarse con ellos, no lo va a poder hacer, no le va a poder responder. Por lo menos desde la perspectiva bíblica, eso es categórico en cuanto a Eclesiastés 9, 5 y 6. Y entonces, ¿qué hay de las personas que sí que han establecido un contacto con familiares? ¿Qué es lo que han contactado si no han contactado con ellos? Y aún más, en la Biblia misma vemos también cuando
Saúl va a la bruja de Endor y se comunica con Samuel, que ya estaba muerto. Entonces, si la Biblia nos dice primero algo y ahora Se parece estamos que se viendo está otro, contradiciendo. ¿hay Claro. una contradicción? Sí. Muy bien, buen punto. La Biblia nos da un dato adicional y es que existen ángeles caídos. O sea, vale decir, el lado maligno, Satanás y sus huestes, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos menciona que Satanás tiene una serie de ángeles, una tercera parte de ángeles que han caído y que están aquí en la tierra. Un dato adicional, Pablo menciona en 2 Corintios capítulo 10 que él puede ser capaz de disfrazarse aún de ángel de luz. O sea, vale decir que Satanás y sus demonios pueden disfrazarse de cualquier En persona. el caso de la tentación de Jesús, Satanás. Ya, también. Entonces en el caso, por ejemplo, también de Génesis capítulo 3, el enemigo utiliza algo bello, como es una serpiente en aquel tiempo, ¿no? En aquel tiempo, cuando era aún bella la serpiente, y para poder hacer caer a Eva. Y a través de la historia siempre, bíblicamente nos muestra que el enemigo, para hacer caer a una persona, confundirla, apartarla del camino de Dios, utiliza cosas y puede utilizar también a personas. Y por qué no también a personas muertas. Eso es más categórico en el caso de Saúl, porque Saúl se aparta de Dios y luego va a buscar a una adivina. De acuerdo al relato de 1 Samuel 28. Y el texto muestra de que Saúl le pregunta a la adivina, ¿y ves a alguien? Sí, veo un anciano subiendo. Dice, es Samuel. Y le dice lo que va a acontecer al día siguiente. O sea, vas a perder, mañana vas a estar tú y tus hijos van a estar conmigo, muertos. Y lo curioso, si uno sigue leyendo el texto, es que acontece así, pasa así. Entonces es algo interesante. ¿Quién era ese ser? Contrastando este versículo con uno más, que es Deuteronomio 18, nos muestra claramente que todo adivino es abominable para Dios. Y dentro del pueblo de Israel, el Señor les había ordenado que deberían ser muertos, todos ellos. Ahora, pastor, usted ha tocado algo interesante, ¿no? Dijo que todos los ángeles caídos están con nosotros ahora. Eso significa que cualquier cosa relacionada con espiritismo en cuanto a espíritus que están por aquí o contactar personas o seres del más allá, entre comillas, son enteramente malos, son necesariamente ángeles caídos, o es que también puede ser espíritus buenos. Muy bien. Debemos recordar de que cuando hablamos de espíritu, Dios es espíritu. Los ángeles que no han caído son seres también espirituales y que están, de acuerdo a Hebreos capítulo 1, ayudándonos a cada uno de los que siguen el camino de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de contactar con espíritus, debemos hacer una diferencia entre decir, yo quiero contactarme con un familiar o con una persona que ya murió, o sea, que estuvo vivo hace años y que ahora ya no está más, es difunto. Entonces, decir que vas a contactar con él, ya de por sí, eso es malo, desde la perspectiva bíblica. O sea, con quien te vas a contactar no va a ser con un ser bueno, va a ser específicamente con un demonio. Nos estamos colocando en un contexto interesante. ¿Será que esto no obedece de repente a la situación presente, sino a un contexto mayor, un conflicto de repente que puede estar tomando lugar hoy en día por muchos años aún? De repente un conflicto entre el famoso bien y el mal. Es cierto. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice, a todo cristiano enfatiza que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Entonces, esto nos presenta una cosmovisión diferente. Toda persona que habita en esta tierra está en una constante lucha entre dos poderes, dos fuerzas. Satanás y sus ángeles, Cristo y sus ángeles. Entonces, en la cual cada uno decide a qué espíritu seguir. O sea,
Pero cuando hablamos de personas muertas que quieren comunicarse contigo, entonces la Biblia es categórica. Esos son demonios en ese punto, recalcando lo que mencionamos hace un momento. Ahora usted también tocó, ¿no?, lo del conflicto entre el bien y el mal. Hace un rato estábamos discutiendo eso, ¿no? Precisamente el hecho de que ¿dónde se desarrolla este conflicto? Ahora, usted dice que es en cada persona. O sea, en cada persona individual se desarrolla una lucha entre el bien y el mal. ¿A eso se refiere el gran conflicto? Claro. Es allí donde el enemigo trata de buscar sus herramientas, y una de sus herramientas es el espiritismo. O sea, una de ellas con el fin de ¿qué? De confundir a la persona, utilizando su curiosidad por saber qué pasó con su familiar o qué ocurrió con ellos o datos pasados. Y el enemigo conoce todos esos datos. ¿Cómo podemos de alguna manera interpretar las apariciones espirituales, espiritistas? Me refiero a que en la misma Biblia, si bien es cierto, los demonios, los espíritus toman posesión de las personas, como nos muestra en el Nuevo Testamento, pueden hacer presenciones falsas, así como lo vemos en el caso de la bruja de Endor. Los ángeles, los espíritus buenos, podríamos decirlo así, los mal llamados espíritus buenos, los ángeles también se presentan ante la persona y se presentan para ayudar, para dar instrucción. Ahora, de alguna manera, el caso de la bruja de Endor nos muestra que también ese espíritu disfrazado, por decirlo así, se presentó para dar orientaciones sobre el futuro. Encontramos, por ejemplo, el caso de José. José fue despertado, el padre de Jesús, por un ángel que le dijo: levántate, vete. O sea, vemos una interacción no solamente de espíritus o ángeles malos, demonios, sino también del otro lado. Entonces, si alguien en casa en estos momentos está teniendo algún tipo de esta interacción, entonces, ¿cómo identifico cuál es cuál? ¿Con quién me quedo? Buena pregunta. Bueno, en primer lugar, Cristo y sus ángeles siempre utilizan la manera para poder ayudar o para poder interactuar con la persona de acuerdo a lo que la Biblia misma menciona. O sea, Cristo no puede utilizar el engaño, la mentira, para poder comunicarse con una persona a la cual desea ayudar. Y poder utilizar, es decir, una persona que ya ha muerto, decir: muy bien, soy tal, que estuve vivo hace años y que quiero venir a ayudarte, eso sería una gran mentira. Y ese no es el camino que Cristo emplea. Y claramente también la Biblia prohíbe todo aquel que intenta comunicarse con los muertos. O sea, todo aquel que intenta comunicarse con los muertos está vedado dentro de la perspectiva bíblica. A mí siempre tuve una curiosidad: ¿por qué? ¿Por qué Dios fue tan categórico de decir: no, señores, ustedes no deben intentar, ni siquiera intentar comunicarse con los muertos? Entonces, Dios tiene sus motivos por qué los hace, aunque para nosotros de repente todavía siempre queda una interrogante, ¿no? Pero todos aquellos que van entrando por ese camino, es interesante que se van apartando del camino de Dios, al punto de al parecer no poder salir de él. ¿Cómo reconocer, volviendo a la pregunta, cómo reconocer entonces a los espíritus buenos de malos? De acuerdo a la palabra de Dios. Y por ejemplo, noto que estamos hablando mucho, ¿no?, de la palabra espíritu, espiritual, tal. Y vemos que, por ejemplo, en el ejemplo de la bruja de Endor, como menciona que el espíritu de Samuel ascendía. ¿Es que realmente existe una dualidad entre el cuerpo y el espíritu asciende en algún momento o puede quedarse divagando en el mundo físico? En todo caso, la pregunta sería, ¿cuál es el fin? ¿A dónde, por ejemplo, cuando uno muere, cuál es el fin? ¿De a dónde va el espíritu? Exacto. ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Tienes un espíritu? Es más, ¿existe ese espíritu o a lo mejor no tenemos espíritu? Tal vez se queda hasta completar, ¿no? Algo que dejó inconcluso, una misión. Bueno, desde la perspectiva bíblica, el ser humano es un ser indivisible. O sea, cuando muere, muere todo, y cuando fue creado completo. O sea, no hay una parte de ti que se puede dividir. El ser humano no se puede dividir. No obstante, estás compuesto por cuerpo y espíritu. No obstante, el Señor utilizó la metáfora. Barro, utilizó aliento, sí, pero se hizo una combinación prácticamente que no los puedes separar. O sea, no se puede separar. El hecho que utilizó esos dos elementos no quiere decir que somos la suma solamente de esto más esto es igual a podría decir aquello. Que es como que uno depende del otro, se interrelacionan
y tienen una dependencia. Es un ser holístico, justamente. Exacto. O sea, es todo. somos un ser holístico, integral, que si nosotros morimos, morimos completamente. De ahí que Eclesiastés dice, el que muere no sabe absolutamente nada. Pero el espiritismo dice, no, señores, eso es falso. Claro. Todos nosotros, el espíritu vive eternamente. Entonces, eso ya parte, volviendo de repente del bloque anterior, desde la cultura tal vez griega que enfatizó y sistematizó más ello. Somos dos partes, cuerpo y alma, una parte corpórea y una parte incorpórea. Eso va en contra directamente a lo que la palabra de Dios establece. Dentro del contexto de Apocalipsis, en el desarrollo final de este gran conflicto cósmico, encontramos la descripción de dos grupos, ¿no? Miguel y sus ángeles, el dragón y sus ángeles. Entendemos con todo lo que conversamos que justamente nos referimos a los ángeles caídos de Satanás, sus demonios, y los ángeles que perseveraron en la verdad de Cristo, ¿verdad? Que son los ángeles que tenemos Dios y que la Biblia nos cuenta que están para ayudarnos. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir así? O sea, ¿hasta cuándo se va a extender esta guerra? Porque nosotros estamos como fichas de dominó aquí, estamos como que somos las fichas de juego entre Dios y Satanás de alguna manera. ¿O cuál es la visión, la perspectiva con la cual hay que ver este conflicto y cuándo va a terminar? Bueno, esa es una interesante pregunta. A ver, tratando de poder sintetizar y responder de una manera más puntual, es que todo este mundo fue creado para el ser humano y para que viviese eternamente. Ese fue el plan de Dios. Sin embargo, como el ser humano falló en una prueba de lealtad mínima que Dios le dio, entonces este dominio pasó a manos de Lucifer, Satanás y sus ángeles. Como consecuencia, esto le pertenece. Hasta que vino Jesús y dijo, no, yo voy a morir en lugar del ser humano. Y entonces Jesús en la cruz muere. Con eso paga toda la deuda de toda la raza humana. Todo aquel que cree en Jesús, entonces se hace parte del grande ejército de Dios. Y por lo tanto, entonces puede optar a la vida eterna nuevamente. Jesús ya venció, ahora Jesús viene por segunda vez solamente ¿para qué? Para tomar posesión de todo este planeta. Y todos aquellos que hayan decidido estar con Cristo, estarán con Él cuando Él venga y morarán con Él y vivirán eternamente. Y todos aquellos que hayan decidido, no, yo no quiero estar con Cristo y todo su reino no me interesa, entonces ellos se unirán a las fuerzas del enemigo que serán totalmente erradicadas. ¿Cuándo se dará esto? En la segunda venida de Cristo, que será muy pronto. Muy bien, tenemos que ir cerrando ya el programa. Realmente el tema ha estado muy rico, muy enriquecedor. ¿Cuáles son las conclusiones a las cuales podríamos llegar después de todo lo que hemos conversado? Conclusiones serían que nos encontramos en una lucha, como tú mencionaste, Caleb, en la cual pues cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión, en la cual existen espíritus, sí, pero esos espíritus son ángeles caídos o son ángeles que desean nuestro bien. Y nosotros tenemos que decidir a través de la Biblia si hacemos y seguimos a los espíritus malos, que son los demonios, o seguimos a los espíritus buenos, que son los ángeles que vienen para podernos ayudar. Y que depende de eso la salvación de cada una de las personas. Por otro lado, decir que podemos comunicarnos con los muertos es un engaño desde la perspectiva bíblica. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Fue el licenciado Jesús Zanco, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Antes de cerrar, queridos amigos, este programa y esta temporada oficialmente, queremos compartir con ustedes primeramente un texto bíblico. El versículo se encuentra en Romanos 8 del 37 al 39 y dice: Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos amigos, el texto que acabamos de compartir en estos momentos nos recuerda algo especial. En Cristo somos más que vencedores. Estamos en el medio de una lucha, una guerra cósmica que está por acabar.
Estos momentos aquí en el programa han sido para poder recordarte que Cristo te extiende una invitación, la invitación de poder alcanzar, de poder entregarte la salvación. Si tú quieres descubrir más sobre el amor de Dios, si quieres descubrir de alguna manera lo que Dios tiene planificado para ti, los planes que Dios tiene para ti, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros. En estos momentos está apareciendo un correo electrónico en la pantalla y queremos invitarte a que puedas escribirnos con todos tus datos completos, porque nosotros queremos hacerte llegar un material especial, el estudio bíblico La Biblia Habla, completamente gratis. Tú nos escribes el correo y estará llegando hasta tu casa. Estará en tus manos para que tú puedas descubrir a través del estudio de la Biblia el amor de Dios para ti. No hay tiempo para más. Cerramos el programa. Que Dios te bendiga. Que Dios te acompañe, chicos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta temporada. Nos encontramos la próxima vez en la nueva edición de Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Bien, amigos, bienvenidos a un nuevo programa. Esto es Controversia. Estamos felices porque hoy tenemos un tema realmente interesante. Hablaremos sobre el espiritismo. Chicos, bienvenidos al programa. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? Qué alegres, qué alegría la de ustedes, muchachos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Es un tema bastante antiguo, pero cada vez que uno empieza a buscar, a rebuscar más información, se va dando cuenta que en realidad es más actual de lo que creemos. Espiritismo. Empecemos hablando, por ejemplo, para empezar, mejor dicho, ¿qué interés podemos encontrar en nuestros amigos, en los medios de repente por lo oculto, por lo fantasmagórico, por lo extraño? Bueno, por las cuestiones de miedo, ¿no? A ver, ¿qué interés hay? De hecho, ahora yo creo que los medios de comunicación nos ayudan mucho para esto, ¿no? Porque siempre vemos películas relacionadas con esto, ¿no? Algo que no se ve, relacionados con temas a veces de fantasmas, ¿no? Y muchas veces no sabemos realmente qué abarca toda la palabra espiritismo, ¿no? Ahora ahí también recordando en la historia a través de los años, pues mucho se dio énfasis, ¿no? En culturas antiguas en cuanto a espíritus, en cuanto a entes malignos, positivos. Y de una u otra forma en nuestra cultura también se introdujo este tema, ¿no? Del espiritismo. Incluso si ya vamos por el lado histórico, vemos como al principio se basaban todas las culturas, ¿no? en la búsqueda del antiguo, en el estudio, quizá intentar contactar con los espíritus, no habían chamanes. Y después vemos como hay un periodo en el que todo eso se corta, se prohíbe completamente, está mal visto. Las religiones entran a tallar. Exacto, y después nuevamente otra vez hay una liberación de pensamiento y otra vez volvemos a buscar Hablando de que vamos a ver algo así, espíritus, ¿no? O sea, que lo que hemos oído desde hace tiempo. Entonces, ese mismo concepto lo queremos llevar a nosotros, o sea, como que ¿qué será esos espíritus? O sea, hay algo raro aquí, o sea, hay que ver. ¿Y sabes qué es? Es típico. Tú empiezas a contar historias de miedo o historias de terror. Y cuando se terminó la historia, todo lo que suena dice, uy. Silencio. Uy, me sigue. Eso quería comentar. Mira, otro sombras, punto es ahí, por ejemplo, que si obviamente si estamos en una fogata y nos cuentan, es porque supuestamente le pasó a alguien. O sea, una persona tuvo que haber tenido una experiencia sobrenatural para que pueda luego haber todo esta cadena, ¿no? De información, y ahí tú dices, de historias, ¿me puede pasar de a mí? cuentos. Sí, y se torna, y lo que aparentemente era irreal ya se torna real, ¿no? Y ahí es donde causa el mayor temor. Y quizá te predispones tú también a poder ver, ¿no? Como te rodeas de personas que dicen que son sensibles a según qué clase de... Miren, hay algo que también tenemos que mencionar y es que hay movimientos espiritistas definidos. O sea, así como tú dices, yo soy cristiano, yo soy budista, yo soy hinduista, yo soy islámico, musulmán, etcétera. También hay personas que tienen la creencia religiosa, vamos a colocarlo así, soy espiritista. Y la manera como entienden las cosas, como ven las cosas, es diferente de repente a lo que en el mundo cristiano se conoce. ¿Qué podemos de repente mencionar sobre los movimientos espiritistas a lo largo del tiempo?
Bueno, ahora que me has hecho recordar hablando de los movimientos, hay un libro que posiblemente muchos de nuestros televidentes hayan leído, que es este Viaje a lo Sobrenatural, en donde aquí el autor pues cuenta su travesía a través de este mundo, de estos movimientos, de un movimiento espiritista, ¿no? Y la manera en cómo él salió. Entonces, a través de los años siempre, no solamente en la historia, sino que eso también se trasladó a nuestros medios de comunicación, ¿no? El hecho de que siempre tiene que haber magia, algo oculto, para que pueda llevarse a cabo, no sé, algo bueno. Para que sea interesante, ¿no? Mire, y ese mismo concepto lo encontramos en lo que eran los egipcios. Ellos veían bastante este aspecto de, también aparte de, tenían sus dioses, que se Ra, que se no sé qué, Osiris. Ellos tenían también este concepto de que existía un mundo espiritual. Y vemos que a lo largo de los tiempos ellos creo que eran los que más intentaban comunicarse con esto de los espíritus. Por ejemplo, en el caso de los egipcios, ellos construían o trataban de planificar su vida después de la muerte, ¿no? Entonces cuando los enterraban tenían pues un ritual y tenían una manera específica de cómo poner Y sabes, no hay que irse tan lejos. Aquí en Latinoamérica tenemos un sinnúmero de culturas en todos los países, ¿verdad? En todos los países en Latinoamérica que se celebraba o celebran. Bueno, celebraban, ¿no? De repente hoy día no podríamos generalizar, pero celebraban de alguna manera un ritual del pase del mundo físico, del mundo que se ve al mundo espiritual, a un mundo superior. Ahora, hay un punto interesante que necesitamos hablar aquí, porque si bien es cierto, los fantasmas, qué miedo y todo lo que tú quieras, hay un punto importante, porque de alguna manera dentro de nuestra concepción en la sociedad moderna existe un grupo de espíritus buenos y un grupo de espíritus malos, ¿no? El espíritu bueno es el que me cuida, mi abuelito que falleció, mi mejor amigo que murió de cáncer, y el espíritu malo es aquel que busca hacer mal, o sea, como siempre, sopesamos siempre ambos sentidos. ¿Cuál podría ser de repente alguno de los intereses, vamos a colocar así, que pueden llevarnos a nosotros al mundo espiritual? O sea, ¿por qué muchas veces nosotros nos interesamos en el mundo espiritual? ¿Se han preguntado? Tal vez porque en algunos casos hay personas que tienen parientes que ya fallecieron, que los extrañan mucho y de alguna forma quieren hacerse la idea de que él realmente está ahí, a su costado, es una forma que lo cuida, o que está uno sentirse bien en algún otro lado que no sea aquí en la tierra. Quizás es una forma de intentar no olvidarse de esa persona. Esa frasecita, pasó a mejor vida. Claro. ¿No? Como Siempre que dando a entender que aquí es una desgracia. Aquí y allá va a estar bien. Y realmente uno nunca sabe, ¿no? Porque, o sea, ¿qué es lo que hay detrás de cada cosa? Cuando decimos los espíritus, así como eso, los espíritus, ¿qué tipo de ideas se nos vienen a la cabeza? Son seres que no podemos verlos en su gran mayoría. Uno detrás tuyo ahorita, Yusara. El camarógrafo, pues. ¿Cómo sabes? Espíritus del bosque. Siempre los relacionamos con cosas de miedo, ¿no? Uno habla de espíritus y habla cuestiones de miedo. ¿Por qué? ¿Por qué esa tendencia? Incluso no de miedo, incluso también podrían resultar como, bueno, como se dicen, espíritus protectores, ¿sabes? Algo relacionado, algo más místico. Es como el alma, se podría decir, ¿no? Y también ahí entramos en qué concepto se tiene exactamente del alma. Pero igual da miedo, ¿no? Por ¿Te ejemplo, da miedo? Mira, pero por ejemplo, en el caso ¿qué de entendemos, nosotros? por ejemplo, que estamos hablando de los espíritus? Ahora, ¿qué entendemos? O sea, tenemos varias cosas. Tenemos, como sabemos, hemos visto en películas en todos lados, vemos, por ejemplo, espíritus malignos, también como ella dice, espíritus protectores, ¿de qué? No, que familiares, que también incluso hay algunos que dicen que ve los perritos, que, El de la que mi naturaleza, perrito la que naturaleza, murió, que exacto. la mascota. No, sabes, los que hemos ido de campamento, personalmente a mí me encanta ir de campamento. A mí también. Típico, en la noche con la fogatita, después de la música, tú empiezas a contar tus historias de miedo. Ay. Historias. ¿No? Y siempre se trata sobre el abuelo de alguien que falleció. O sea, siempre relacionamos lo que tiene que ver espíritus con muertos, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿por qué ese interés? O sea, personalmente podríamos decir, no me gusta tener miedo, pero me gusta saber del tema. O sea, ¿será que hoy en día, de alguna manera, los jóvenes en general tenemos cierto interés por lo que es oculto? Tal vez que como jóvenes somos bastante curiosos, ¿no? Siempre vemos algo que no conocemos pero ¿qué habrá más allá, no? A ver, hay que ver más un poquito. Vamos por allá, que ahí no se puede ir. Siempre ¿no? queremos sobrepasar el límite, por Hay así algo, decirlo. ¿no? Que nos mueve. Más que sobrepasar el límite, es como la adrenalina que puede producir estar al límite justamente en el borde
y no caerte, pero al mismo tiempo hacer como si te caes. Es Mira, mantenerte allí haciendo malabares. justo ese aspecto que estamos Va arriba, va abajo. ¿Quién determina esto, no? Claro, quizás un poco, yendo por lo que tú dices, pero profundizando un poco más, es la incertidumbre realmente de no saber qué hay, o sea, qué hay más allá, la incertidumbre de saber si quienes se fueron teóricamente al más allá están bien, están mal. Y de repente es más bien el miedo mío, ¿no? Cuando yo muera, ¿a dónde me voy? Exacto. ¿Qué sucede? O sea, Y ese- la y- simple idea, ese más allá donde, exacto, no, ¿qué más tan allá allá, es? de repente es más acá. de repente ¿no? más acá, ¿no? O sea, Estamos hablando de- ese miedo de repente de desaparecer, de ser olvidado, es un miedo que, Eso, que el a miedo- todos nos va a inundar en algún momento. Y Incluso justamente hay, si hay vemos- veces aspectos que, por ejemplo, decimos, no, es que todavía no descansa porque se le ha olvidado hacer algo acá, tiene que ser algo importante. Claro. No, pero- Y yendo un Sí. poco a lo que hablamos hace un rato de las culturas, vemos como, por ejemplo, los egipcios hacían construcciones. Aquí también se hacían construcciones que tenían cierto trasfondo religioso relacionado con los espíritus, porque tenemos miedo a ser olvidados. Es decir, acabo nuestra vida aquí y ya solamente es eso. No Pero quiero ahora algo ta- más, quiero Eso trascender. también hay hay- un libro que se llama Desde mi cielo, que también es una película actualmente, Sí. Espiritista, en donde creo. tratan que Es podría ser espiritista. que no pueden ir, en las historias todavía no puede ir al paraíso, por decir así, mientras no termine algo aquí en la tierra. ¿Será que eso es lo que es la Pero idea? hay gente más racional y que también puede decir, ¿no? Simplemente, ¿cómo va a estar creyendo en espíritus? O sea, ¿hasta qué punto esto ha sido comprobado por la ciencia? Oye, mira, qué pregunta tan interesante, ¿sabes? Hay diversos estudios existen- científicos que hablan sobre el tema. Por ejemplo, Ciencias paranormales. se les exacto, conoce. las ciencias paranormales, Incluso pseudociencias. Hay, Y- ¿cómo y- se llama? Hay programas de televisión que... Exacto, y trabajan. cada vez más hay, o sea, la ciencia también se preocupa de ver qué de verdad hay en esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos el estudio que se hizo a los cuerpos, pesaba un cuerpo bueno, un cuerpo de un moribundo, y después cuando moría lo volvían a pesar, ¿no? Y veían que había una cierta diferencia de masa y decían que quizá esta diferencia de peso es el peso del alma, El alma que... que abandona el cuerpo O sea, cuando así se es va. gordito, Sino cámaras literal, ¿no? especiales que detectaban lo que es El movimiento, exacto. el Tengo una gran calor, alma yo. El calor. y de esa manera Tenemos supuestamente